Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de elecciones y vamos a hablar de elecciones con el presidente del Instituto Nacional Electoral y posteriormente nos acompañará también el consejero electoral Ciro Murayama. Lorenzo, ¿qué está pasando? Es decir, es un contexto muy complejo desde el punto de vista del reto electoral que encaramos como país hacia 2018 y al mismo tiempo es un contexto en el cual venimos acarreando una serie de discusiones por los procesos electorales recientes que no han concluido y además un momento en el cual algunos actores sociales cuestionan la credibilidad y cuestionan la legitimidad de la autoridad electoral. ¿Cuál es tu diagnóstico de este momento tan complejo? Yo creo que el diagnóstico de lo electoral no puede disasociarse de un diagnóstico de lo que está ocurriendo al país. El país está viviendo un momento de muchas complejidades. Pocas veces como ahora, la cantidad de problemas estructurales y la intensidad de los mismos se había concentrado y condensado en un momento mismo. Estoy hablando de la pobreza, la desigualdad, la impunidad, la corrupción, la violencia, que son problemas que se han venido gestando y han venido madurando desde hace mucho tiempo, pero que hoy confluyen de una manera muy disruptiva, que se retroalimenta y que está generando un pésimo ambiente público, ambiente social, quiero decir. Estamos en un momento, hay que reconocerlo, es un fenómeno global, pero que en México está teniendo un acento particular de crisis, digámoslo así, de las instituciones públicas, de desconfianza con la política, de desconfianza con los partidos políticos, con los políticos, e inevitablemente un órgano como el Instituto Nacional Electoral que arbitra la política, que administra los procesos electorales, que organiza los procesos electorales, pues acaba sucumbiendo, digamos así, en este malestar colectivo. Detente un segundo en eso. ¿Por qué sucede? La autoridad electoral nace, digamos, en los 90s, ¿no? Del siglo pasado, como un aliado de la ciudadanía para lograr democratizar al país. Y ahora pareciera que hay, no es obviamente de toda la ciudadanía, pero hay un desapego de actores sociales relevantes, de organizaciones, de líderes de opinión hacia la autoridad. ¿Por qué? Mira, yo creo que es parte del desasosiego de lo que está ocurriendo, es decir, estamos teniendo una economía que no da resultados, estamos teniendo, un momento de mucha crisis de confianza en general de las instituciones públicas. El INE hoy está viviendo un momento crítico en términos de confianza, a pesar de que el INE junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de las instituciones públicas y el ejército de las instituciones públicas mejor valoradas. En población abierta, digamos. Exactamente. ¿No? Ahora, creo que esto no tiene que llamarnos a un conformismo ni mucho menos. Yo creo que lo que está ocurriendo es también el producto de una intensa competitividad electoral y de una precaria responsabilidad de los actores públicos. A ver, los dos puntos. Mira, la competitividad electoral, sí. ¿Cómo la vemos? ¿Dónde está? ¿Cómo la ves hacia adelante? Mira, déjame decírtelo con datos. A partir de 2014, que es cuando el IFE se transforma en INE, y el INE empieza a tener una serie de responsabilidades, sin duda, mayores. Antes las del IFE eran precarias, digamos, eran contadas con los dedos. Hoy las atribuciones del INE en los procesos locales son mucho mayores, pero los datos creo que son elocuentes. De 2014 a la fecha, de 24 elecciones de gobernador, ha habido alternancia en 14 elecciones. Los resultados electorales de las elecciones que hoy tuvimos, en el entendido de que todavía, como bien decías, no terminan, son resultados sumamente estrechos. Es decir, hoy estamos viviendo fenómenos típicos de una democracia con un pluralismo intenso, con una competencia electoral muy fuerte, ¿no? En donde pues, la alternancia, los gobiernos divididos, la falta de mayorías predefinidas, la incertidumbre en torno a los resultados antes de que las elecciones se lleven a cabo, son parte, digamos, del paisaje ordinario. Ahora, creo que también estamos viviendo un fenómeno. Se está juzgando a las elecciones que era el segundo elemento que decías, exactamente, ¿no? Y a la autoridad política, a partir de los resultados. A ver, explícanos eso. Te pongo un ejemplo. En 2016, que hubo elecciones locales solamente, 14 elecciones locales si tomamos las de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y 12 de ellas eran elecciones de gobernador. En el año pasado tuvimos 8 alternancias. En algunos casos, en estados que nunca habían vivido este fenómeno a lo largo de su historia. Veracruz, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, ¿no? Y esto, pues evidentemente,
fue, no digo el resultado del nuevo modelo electoral, sino del dinamismo, del pluralismo y de la competitividad que hoy atraviesa el país. Bueno, el año pasado, a la reforma de 2014, que involucra ahora al INE en los procesos locales, a medias, fue juzgada como una reforma que estaba generando sus resultados, los resultados deseados. Aplaudió estos resultados. A la reforma y a la autoridad electoral. Okay. ¿Y un año hoy después? La misma reforma, la misma autoridad electoral, dado que en 3 elecciones de gobernador, ojo, todavía no acaba esta historia, pero hasta ahora los resultados implican que hubo alternancia solamente en 1, parecería que la reforma no sirve, que la autoridad electoral no cumplió su trabajo. Es decir, tanto los actores políticos como en la opinión pública, parecería haber una especie de criterio de juicio a partir de los resultados que son esperados o que son deseables desde ciertas perspectivas. Y yo creo que esto está generando una discusión en distintos tonos y con frecuencias incompatibles. Se habla, te pongo un ejemplo, aunque probablemente más adelante podremos hablar de la fiscalización, es que tuvieron raseros distintos en el INE para juzgar Coahuila y el Estado de México. Bueno, no es que, y porque en un caso se determinó el rebase de topes del ganador y en el otro caso no. Bueno, a ver, el problema es cómo se fijan los topes, y los topes no los fija la autoridad electoral, los fijan los congresos locales. O sea, los legisladores de cada estado. Así es, y a reserva de que abundemos en ello, en el Estado de México fijaron un tope de campaña altísimo, inédito. El tope de campaña para la elección presidencial el próximo año van a ser 430 millones de pesos aproximadamente. Para la elección de gobernador del Estado de México fueron 285 millones de pesos. Si el criterio para la elección solo del Estado de México. Si el criterio que se siguió para fijar el tope en el Estado de México fuera el mismo que el INE, bueno, que la ley federal estableciera para la elección presidencial, el próximo año tendríamos un tope de campaña para la elección presidencial de más de 2.200 millones de pesos. O sea, es decir, si fuera proporcional. Pero la discusión ¿Y Coahuila? Nada más el tope. Y en Coahuila el tope eran 19.2 millones, que, déjame hacer la comparación con el otro estado donde hubo gobernador, que son menos que Nayarit. Nayarit fueron 20 millones, a pesar de que Nayarit es un estado 2,5 veces más grande en términos de electores que Coahuila. Y solo para subrayar el punto, sí, esa decisión es decisión de los legisladores locales. De los legisladores locales. Los órganos electorales de los estados calculan el monto, pero a partir de una fórmula establecida en la ley por los legisladores. Okay. Y la discusión hoy no se ha centrado en las normas, en esta disparidad y en estas incongruencias y hasta absurdos, sino en un juicio distinto que aparentemente ha tenido la autoridad electoral. ¿Qué te quiero decir? Que no estamos logrando tener una discusión sobre estos temas, que son temas delicados, intensos en la vida política, en sintonía. Okay. Estamos teniendo una discusión, digámoslo así, y esto debería preocuparnos de cara a la elección de 2018, que está, digámoslo así, colocando los énfasis, ¿no?, en los actores y no necesariamente en las reglas. Okay. Que está poniendo los énfasis en los resultados y no en los prolegómenos, no en lo que viene antes, no en la construcción de los propios procesos. Pero hay un problema que me preocupa, porque tiene razón, probablemente lo que hay que hacer es revisar cómo están diseñadas las reglas, pero ya no se van a poder hacer reformas de cara a la elección que sigue. Así es. ¿Qué hacer ahí, Lorenzo? Bueno, yo creo que tenemos, a ver, todos tenemos una tarea colectiva. Hay responsabilidades mucho más intensas de parte de la autoridad electoral, sin duda. Creo que nosotros tenemos que ser mucho más asertivos y lograr hacer una pedagogía que no estamos logrando tener. Mira, déjame ponértelo así. Una de las grandes críticas que se le han hecho al INE por diversos actores respecto de las elecciones de este año es que ustedes no intervinieron para frenar oportunamente la acción, digámoslo así, descarada de algunos actores públicos. El problema es que el INE tiene facultades, sí, para intervenir en los órganos, en las elecciones locales, pero muy acotadas. Recuerdo que cuando se discutió la reforma de 2014, hubo varios analistas, varios estudiosos del fenómeno político electoral en México, que señalaban que uno de los principales problemas de la reforma eran los podrá, que se introdujeron, de hecho tú fuiste uno de ellos, sí, que se introdujeron como atribuciones del INE. El INE puede atraer una elección, puede asumir tal o cual proceso. Que no dejaban claro cuándo sí, cuándo no. Exactamente. En fin, ahora, las reglas de esos podrá son reglas muy complicadas. Para que el INE pueda asumir, por ejemplo, un tramo de una elección en conjunto, primero, tiene que pedirla solamente
grupo de consejeros del propio INE. Segundo, no se puede pedir para cualquier cosa, tiene que justificarse y las causas para que la asunción, esta apropiación, digamos, de atribuciones de lo local ocurra, están fijadas en la ley y son muy complejas. Que hay una incapacidad del órgano electoral manifiesta para llevar a cabo la función que le tocaría, o bien que, por ejemplo, haya una intromisión evidente y justificada de actores externos que ponen en riesgo la equidad, en fin, el buen desarrollo de la elección. Y tercero, tiene que aprobarse con 8 de 11 votos en el Consejo General. Es decir... ¿Y puede ser en cualquier momento de la elección? No, también tiene que ser antes del proceso o del proceso electoral en su conjunto, o bien del tramo de la atribución que el INE se va a arrogar, que va a llevar a cabo. Se nos decía, es que ¿por qué no pararon, por ejemplo, a los funcionarios del gobierno federal? Mira, más allá de una discusión sobre si había o no un ilícito en, por ejemplo, la presencia de secretarios de Estado, hay que decirlo, de secretarios de Estado entregando programas sociales antes de la campaña, que no es un ilícito. En todo caso, si un funcionario federal hubiera cometido una violación al principio de imparcialidad al que están sujetos, no era en este caso competencia del INE, era una competencia del órgano local, incluso si se trata de funcionarios federales. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que estamos viviendo hoy, digamos, una reforma que ha sido muy compleja de instrumentar y muy poco comprendida, porque parecería, en el imaginario colectivo, que el INE es el único responsable de las elecciones locales. Y es cierto, tenemos un grado de participación, pero la nuez, el grueso, la parte fundamental del arbitraje, la resolución de la disputa, de las quejas, está en el ámbito de lo local. Y esto no ha logrado, digamos, transminar, no ha logrado comprenderse, en parte porque la autoridad electoral, y lo digo autocríticamente, no ha sido capaz de ejercer esa pedagogía y de clarificar en el ambiente público qué está ocurriendo. Y en segundo lugar, porque hay una especie, digámoslo así, de simplificación en el debate público que reduccionista, que dice, bueno, es que el INE, si las cosas salieron mal, el INE no hizo el trabajo. Te voy a preguntar después de un corte cómo va a ser el trabajo en 2018 y me voy a reservar Estado de México, sobre todo para cuando esté Ciro Murayama con nosotros, para que nos expliquen bien qué le tocaba a cada autoridad y qué pasó con el tema de la fiscalización. Pero esto es Observatorio Semanal. Vamos a un corte y ya volvemos aquí con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de elecciones con el presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, te decía al cierre del bloque anterior que, bueno, dada la complejidad que tú bien nos narras, dada la incomprensión de cómo funcionan las reglas, dado lo difícil que es para el ciudadano de pie entender qué le tocaba al INE y qué le toca a los llamados OPLES y cómo, digamos, opera todo ese entramado legislativo tan complicado que nos dejó la reforma de 214. Te pregunto, ¿cómo le van a hacer en 2018? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu perspectiva? En fin, ¿cómo vamos a sortear un año tan complejo? Mira, yo creo que es importante partir, sobre todo en un contexto en que buena parte de las críticas se han centrado en señalar que el INE es una autoridad autocomplaciente, autorreferencial, sorda a las críticas. Creo que es muy importante y de hecho lo he estado ya haciendo, me he estado reuniendo con algunos personajes que han manifestado públicamente sus críticas, incluso diciendo que estamos como en 1988. Bueno, me he reunido con uno de los principales protagonistas de 1988, precisamente, pues, digamos, para tratar de explicar, pero sobre todo escuchar lo que son los puntos de vista. ¿Qué te dicen? Mira, existe una gran preocupación, yo te diría centrada, en que el INE no desplegó toda su potestad, digámoslo así, toda su autoridad jurídica y moral en los procesos electorales de este año. De este año en particular Estado de México. Y particularmente Estado de México, sin duda. Yo te diría, lo primero es escuchar qué ha ocurrido, explicar. Creo que si el INE se encierra y se ensimisma, se va a equivocar. Vale. Y creo que es importantísimo que el propio INE no solamente demuestre una capacidad de escucha,
sino sobre todo propicie esa interlocución y ese debate público en torno a lo que ha ocurrido y a la actuación del mismo INE. Yo creo que uno de los principios de la democracia es la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas tiene múltiples facetas. Una de ellas es la discusión y el análisis de lo que se ha hecho. El INE necesita un acompañamiento crítico tan intenso como sea necesario, pero tan objetivo, ojalá, como sea posible. Y lo segundo, creo que la perspectiva para 2018, a pesar de las complejidades que va a tener organizar las que van a ser por mucho las elecciones más grandes y en muchos sentidos más complejas de la historia democrática del país, hay una enorme ventaja. Todas las potestades jurídicas que la Constitución le confiere al INE se van a desplegar porque va a haber elecciones federales. Okay. Ahora sí van a entrar, digamos. Y las elecciones locales, que van a ser concurrentes, ocurren de manera simultánea, pero también en muchos sentidos bajo, digamos, la lógica, digamos, de coordinación que suponen las elecciones federales. Okay. Cosa que no había venido ocurriendo hasta ahora. Claro. Hoy lo que ocurrió es eso que algunos advirtieron en la reforma 2014, que con la intervención del INE, que no es una intervención exclusiva, que no es una atribución, el INE no es el responsable único de las elecciones locales, sino que es responsable a medias. Y en ciertas cosas, y lo otro le toca en ciertas cosas, con ciertos límites legales, lo único que se iba a hacer es que los conflictos políticos de las elecciones locales se iban a nacionalizar, y lo estamos viendo. Es justo lo que estamos viendo. Hoy la gran polémica sobre la actuación del INE no tiene que ver respecto de la responsabilidad plena que tiene en elecciones federales, sino en elecciones locales. Porque de hecho va a ser la primera vez que van a organizar una elección federal con las nuevas reglas. No, ya hicimos la elección de 2015. Y salió muy bien. Salió bien, aunque la concurrencia había sido bastante acotada. Entonces tuvimos solo 16 elecciones locales que fueron concurrentes con las elecciones federales. Aunque 2015, en realidad, digamos, el gran tema que ocupó, recordarás, el análisis, la reflexión y sobre todo los esfuerzos de la Autoridad Electoral Nacional, del INE, fue, pues digámoslo así, conducir un proceso electoral en medio de un inédito y muy delicado discurso, y en ocasiones incluso llevado a acciones de boicot electoral. Las elecciones de 2018, yo confío en que se realizarán en un contexto distinto. Creo que hoy muchos de los actores que en 2015 argumentaban el boicot de las elecciones, hoy están participando. Hoy están jugando ya en las elecciones. Exactamente, y eso es... Están dentro del juego democrático. Y eso es algo muy positivo, ¿no? Porque están jugando conforme a las reglas, digamos, de las reglas del juego democrático. Ahora, insisto, yo confío mucho en que la potestad, digámoslo así, regulatoria e incluso el arbitraje jurídico, pero también moral del instituto, esté en juego. ¿Qué habría pasado que sin tener competencia en las elecciones de este año, el INE hubiera dado un manotazo sobre la mesa y no hubiera sido atendido porque no hay una capacidad, digámoslo así, de acompañar ese elemento desde autoridad moral con un brazo jurídico? ¿Qué hubiera pasado si el INE hubiera tenido un discurso, digamos, y no nos hacen caso? Y no les hace caso la autoridad que tenía las facultades para ejercer las facultades que ustedes no podían ejercer? Bueno, ahora no va a ocurrir eso, porque como se realizan elecciones federales, insisto, no resto mérito e importancia a las elecciones locales y mucho menos a las 9 entidades que van a renovar a sus poderes ejecutivos, incluyendo a la Ciudad de México, al jefe de gobierno. Pero también es cierto que el despliegue que el INE va a poder realizar, porque son ahí sí la totalidad de sus atribuciones, nos da una, digamos, mayor capacidad de incidencia. Y en consecuencia yo creo una expectativa distinta a lo que ha ocurrido. Primer punto. Segundo punto, creo que tenemos una ventaja respecto a las elecciones previas, que tenemos la experiencia de las elecciones previas, e incluso temas que fueron objeto de discusión muy polémicos en estos procesos electorales que están por concluir, en estos procesos locales, como por ejemplo el uso o no de tarjetas para prometer dádivas a cambio del voto en caso de que el que lo solicita, el que ofrece estas tarjetas gane. Bueno, hemos llegado a un consenso de que con las reglas que estamos ajustando de aquí al 8 de septiembre, cuando arrancará el proceso electoral, las vamos a prohibir. ¿Las van a prohibir? ¿Se acabaron las tarjetas? Vamos a prohibir toda tarjeta personalizada que ofrezca un beneficio a cambio, digamos, de los triunfos electorales.
Vamos a emitir desde antes regulaciones que ya hemos ensayado a propósito, por ejemplo, de programas sociales. Hemos establecido por primera vez lo que hemos llamado normas de cancha pareja que implican que desde que arranca el proceso electoral, es decir, y este va a comenzar el 8 de septiembre próximo, hasta que comiencen las precampañas, es decir, los procesos internos de selección de candidatos de los partidos o bien los procesos, los tiempos legales en los que los aspirantes a una candidatura independiente recopilan las adhesiones ciudadanas que establece la ley. En ese periodo, entre el arranque del proceso y el inicio de las precampañas, no puede haber ningún tipo de promoción personalizada de alguien que aspire a un cargo público y que suponga la erogación de recursos. Ni funcionarios públicos, ni aspirantes, ni dirigentes de partidos políticos. Es decir, es un periodo de prevención especial de la equidad de cara al inicio de las contiendas electorales. Te tengo que hacer esta pregunta, Lorenzo. ¿Se van a ajustar a esa regla los actores políticos? Es decir, al establecerlas el INE cuenta con las espaldas, con la capacidad de garantizar que surtan efectos. Hemos establecido que todo son normas, es decir, pueden ser violadas, pero hemos establecido también mecanismos para que establezcan o que impliquen consecuencias en caso de que haya una violación. Quien haga proselitismo, cuando, es decir, diciendo, mintiendo al INE respecto de sus aspiraciones, de sus futuras aspiraciones, y cuando llegue el momento de su registro como precandidato, los gastos que haya realizado se los vamos a computar como gasto de campaña y es probable que iniciemos procedimientos por actos anticipados de precampaña que están prohibidos por la ley. Es decir, lo que te quiero decir es que ahora el músculo electoral, el músculo de la autoridad electoral se despliega en su totalidad, pero además con una ventaja, insisto, el aprendizaje institucional de los procesos que hemos realizado este año y los años previos. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, que tiene que ver con la elección en la que todos van a centrar su atención, que es la elección presidencial. Así es. Una elección que va a ser sumamente compleja, una elección que probablemente, no lo sabemos y mucho menos lo sabe la autoridad electoral, pero todos nos dicen que va a ser muy cerrada y ahí se van a centrar las expectativas. ¿Cómo va a ser una pedagogía el INE, digamos, a propósito de unos resultados que desconoce, pero que precisamente porque son inciertos pueden ser muy mal interpretados? Haciendo lo que hemos hecho bien en términos de explicaciones, pero corrigiendo todo lo que hemos hecho mal en términos de explicaciones. Pongo un ejemplo. Como tú sabes, en el estado de Coahuila, en las elecciones recientes, hubo un funcionamiento atípico del conteo rápido, el mecanismo de difusión preliminar a partir de una muestra estadística representativa de los resultados y también un funcionamiento insuficiente, digámoslo así, atípico del programa de resultados electorales preliminares. No fue el peor PREP de la historia en términos del número de actas que reportaba, pero está sin duda lejos, ese 70 y tantos por ciento, está 72%, está muy lejos de los óptimos de los PREPs que hoy arrojan resultados del 99 o incluso del 100% de los resultados. Bueno, ¿qué nos dimos cuenta? Más allá del análisis puntual que ya hicimos, que hemos explicado de qué les pasó, porque esos no son mecanismos, no fueron mecanismos operados por el INE, sino por el órgano electoral local, más allá de explicar qué es lo que pasó, qué es lo que la lección aprendida, que nosotros no podemos esperarnos a explicar a la ciudadanía qué es y cómo funciona un conteo rápido en la víspera de la jornada electoral. Tenemos que comenzar a explicar desde ahora, desde que arranque el proceso electoral en septiembre próximo, qué es lo que va a estar ocurriendo paso a paso y con la antelación suficiente, de modo tal que podamos, ojalá, detonar además una discusión pública, no respecto de lo que pasó a hechos consumados, sino de lo que va a ocurrir y a partir de eso retroalimentarnos para tratar de blindar. Mira, yo creo que el blindaje de una elección, la responsabilidad de que una elección salga bien, sin duda es o implica, digámoslo así, o tiene una gran carga, un gran peso para la autoridad electoral. Para decirlo de alguna manera, la autoridad electoral es la principal responsable de que una elección salga bien, pero no es la única. Hay una responsabilidad de los partidos políticos y de sus candidatos, sin duda. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación, sin duda. Hay una responsabilidad de los gobiernos federales y locales, la hay. Hay una responsabilidad de la sociedad, de las universidades, la hay. Y yo creo que lo que tenemos que lograr convocar es, visto que del buen éxito de la elección del próximo año depende la gobernabilidad, depende la paz pública, depende la estabilidad incluso económica del país y consecuentemente no hay nadie en el país que gane de una elección que salga mal.
Me parece que anticipando esa discusión podemos convocar a, digámoslo así, un acompañamiento tan crítico como decía, como sea necesario de la propia autoridad electoral, pero también que genere contextos de exigencia a todos. Porque frente a una elección cerrada, hoy ya lo sabemos, un insumo que no tenemos en nuestro país es eso que Felipe González hace casi 2 décadas vino a México a decirnos que era una de las condiciones fundamentales de funcionamiento de la democracia, la aceptabilidad de la derrota. Está bien, porque a ver, quizá el día de la elección tendremos 2 o 3 o 4 candidatos que se declararán ganadores, pero de esto vamos a seguir hablando después de un corte aquí en Observatorio, ya también con el consejero Ciro Murayama Rendón. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Como le decía, después de esta reconstrucción panorámica de los retos, desafíos, problemas y críticas que enfrenta la Autoridad Nacional Electoral el día de hoy, que nos hizo el presidente del Instituto Nacional Electoral, está con nosotros ya el consejero también Ciro Murayama. Ciro, me gustaría que regresáramos a un punto que Lorenzo trató, pero que pasamos un poco de lado, que son las críticas a la autoridad electoral por lo que pasó en términos del manejo de recursos, o al menos lo que se interpretó desde la opinión pública en las elecciones locales de este año, y en particular en la del Estado de México, en la que más de un actor ha dicho que lo que hubo ahí en términos de uso de dinero fue un cochinero. En efecto, el tema del dinero, Pedro, gracias por la invitación para empezar. El tema del dinero se ha vuelto, digamos, la manzana de la discordia en términos de la disputa político-electoral. No es un asunto estrictamente mexicano. Si nosotros echamos la vista a la prensa internacional, vemos que toda América Latina, el tema Overdrecht, Brasil, Perú, en fin, la manera en que se financian las campañas está siendo pues ahora uno de los principales problemas que están erosionando la credibilidad de los propios procesos electorales. Es un fenómeno global incluso, pero eso no nos da ninguna disculpa ni salida. Simplemente quiero llamar la atención que es un tema contemporáneo y es uno de los grandes retos de las democracias de nuestro tiempo. Cómo desactivar la corrupción, cómo evitar que la corrupción que está instalada en los estados, en las sociedades, sea lo que acabe empañando los procesos de toma de decisión acerca de quién gobierna y quién representa a la población. De tal manera que en México este asunto ha estado presente que ha ocupado buena parte de las reformas electorales de los últimos años. Digamos, desde 1996 se dijo, para evitar el pase de charola a los empresarios y que solo sean los que más cercanía tengan con el poder económico, los que tengan posibilidad de competir con éxito en las elecciones, demos un financiamiento público generoso. Después, démosle a la autoridad cada vez más facultades de fiscalización, después de aquellos hechos tan conocidos, históricos de Pemexgate, amigos de Fox, y hoy tenemos un INE al que se le dio la responsabilidad de revisar las finanzas de las campañas en las elecciones federales, como ya tenía el IFE, pero también locales. Esto es, cuánto dinero están metiéndose a las campañas de candidatos a gobernadores, a diputados locales, a presidentes municipales. Y lo que encontramos es que, en efecto, hay dinero que no se está reportando a la autoridad electoral. Nosotros tenemos un marco muy exigente en materia de financiamiento, que es, se vale el financiamiento privado, pero ese financiamiento privado tiene que ser transparente, no se vale el dinero opaco, y todo donativo privado tiene que tener el nombre de quien lo hizo, debe dejar huella en el sistema financiero, es decir, son depósitos a cuentas bancarias autorizadas para cada candidato, y además respetando límites de aportación, y no se vale que sean empresas, sindicatos, gente del exterior, las iglesias. Bueno, esas son las reglas del juego y los partidos y candidatos tienen la obligación de estar reportando en tiempo real cuánto ingreso van teniendo en sus campañas y cómo lo van gastando. En el Estado de México, concretamente, que es quizá la entidad que más concitó críticas y preocupación en esta materia, el INE encontró prácticamente 50 pesos de gasto no reportado
de gasto opaco por cada 100 pesos reportados. 50%. Así es. Encontramos arriba de 52 millones en el candidato de la coalición encabezada por el PRI, 60 millones en Acción Nacional, 80 millones en el PRD. Todos los partidos, digamos. Todos los partidos. Esto nos está llamando la atención acerca de algo. El INE está en capacidad de detectar que hay dinero no reportado. Lo que me preocupa es que estos hallazgos del INE que están ya documentados, porque nosotros, a diferencia de un analista político, no nos basta con decir hay mucho dinero, esto es un cochinero y bajamos el telón. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de probar cada una de nuestras aseveraciones. Si decimos que hay dinero no reportado es porque nosotros encontramos camiones, movilización popular, equipos de sonido, contratación de grupos, materiales de campaña que no se reportaron a la autoridad, que nosotros en trabajo de campo identificamos, cuantificamos eso en términos económicos y les decimos a los partidos, les damos derecho de audiencia, explícame por qué no me reportaste este dinero. Y cuando no lo alcanzan a reportar, pues nosotros lo sancionamos. A ver, pero eso es lo que les quiero preguntar, el tema de las sanciones. Mencionaba el Ciro, Pemex Gate y amigos de Fox, y hoy lo que se dice es, esa era una autoridad electoral que sí sancionaba, esa era una autoridad electoral que sí hacía valer la ley. En cambio, esta autoridad electoral es complaciente, esta autoridad electoral, aunque detecta, no sanciona. A ver, explícanos qué pasó y por qué se interpreta así. Es curioso una cosa, muchos de los que hoy están diciendo esto lo dijeron exactamente cuando se analizó el asunto de amigos de Fox y Pemex Gate. Muchos de los que hoy están criticando, cuando se cerró el asunto de amigos de Fox, dijeron que se estaba dando un carpetazo y que no se quería ir a fondo. Pero más allá de ese punto, insisto, bienvenida a la crítica, más allá de ese punto, me da la impresión de que lo que se está pidiendo es que la autoridad electoral se convierta en sus tareas de fiscalización en el gran ente que combata la corrupción del Estado mexicano. Ha habido algunas denuncias a las que nosotros hemos cerrado por lo que hace a lo electoral, pero que le hemos dado vista a las autoridades competentes, claro, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a las autoridades hacendarias nacionales, a las contralorías locales. Para que en el ámbito de sus competencias sigan investigando. Porque, pues digamos, pero el problema es que la autoridad electoral no se le puede pedir que esté investigando lo que no es estrictamente electoral. Y como decía Ciro, nosotros tenemos una limitación particular. Nosotros no podemos ir a la base de sensaciones, sino a partir sobre la base de hechos. Hay un dato que yo quisiera reforzar de lo que decía Ciro. A pesar de las críticas que como hoy han sido inéditas a propósito del trabajo de fiscalización, porque el INE ya ha realizado la fiscalización de campañas locales desde 2014, es decir, a partir de 2015, de 2016. 2015 era un periodo todavía transitorio, pero a partir de 2016 y 2017 las campañas locales ya las fiscalizó el INE. Bueno, déjame hacer un comparativo de cómo mejoró la capacidad de fiscalización de un año a otro. En 2016, el número de lo que nosotros llamamos testigos de monitoreo, es decir, las evidencias de gasto que nosotros en el trabajo de campo identificamos, fueron de 17,000 testigos en 14 elecciones, las de 2016. Hoy, en 4 elecciones, en 2017, en las 4 elecciones, identificamos más de 75,000 testigos de gasto. Eso es lo que nos ha permitido determinar el monto de gasto no reportado más alto de la historia electoral del país. O sea, probablemente ha sido cuando más gasto no reportado ha habido, o seguramente ha sido cuando más capacidad ha tenido la autoridad de identificarlo. O las dos para cosas. Decirlo con esto que decía Ciro de 50 pesos de gasto no reportado por cada 100 reportados, estamos hablando de cerca de 360 millones de pesos de gasto no reportado que identificamos y que en consecuencia sancionamos en estas elecciones de este año. Ciro, y también aprovechanos para decirte, y cuéntanos de qué fue la sanción. Mira, nosotros sancionamos en términos económicos, somos una autoridad administrativa, no judicial, no ministerial. Nosotros pues, somos unos profesores universitarios que ahora estamos desarrollando una labor de arbitraje electoral y nuestros alcances son estrictamente administrativos, pues ponemos sanciones administrativas, es lo que la Constitución nos permite, pero al mismo tiempo damos vista a otras autoridades, por ejemplo,
Yo lo digo sin ambajes. Esos 270 millones de pesos, nada más en el Estado de México, de dinero no reportado, tuvieron que haber salido de algún lado. O empresas interesadas en hacer negocio, o recursos públicos desviados, o de dinero mal habido. El Estado mexicano tiene que ir a fondo. Nosotros ya encontramos esa evidencia. Por la alaraca de descalificación del INE, creo que se le ha hecho un favor a quienes gastaron ese dinero, porque no están en el centro de la atención de la opinión pública los que gastaron dinero mal habido, de origen opaco, desconocido. Mientras tú atacas al INE, distraes la atención sobre esos responsables. El ataque al INE en este momento está siendo funcional a los actores políticos que se están beneficiando de financiamiento opaco. Lo digo con toda claridad. Entonces nuestra sanción es un 150% arriba de eso, pero hay otro caso interesante que es Coahuila. En Coahuila los topes de gasto, por cierto, nosotros hacemos la fiscalización y en algunos casos determinamos que hay rebases de tope, pero esos topes los pone la legislación local. En el Estado de México pusieron cielos muy difíciles de alcanzar, pero en Coahuila había unos topes más razonables. Y nosotros encontramos que los dos principales candidatos, el de la coalición del PRI y el candidato de Acción Nacional, rebasaron. Uno por 8%, el otro prácticamente por 5%. Y eso cae en la causal de posible nulidad de una elección que ya le corresponde a los tribunales electorales. Entonces, esta es la primera vez en la historia de una elección en México, y yo te diría en el mundo, en donde a 6 semanas de una jornada electoral, la autoridad electoral administrativa tiene unas conclusiones que por mal manejo de dinero pueden dar lugar a la nulidad de una elección. Es un acto sin precedentes. La alaraca en contra del INE no ha permitido dimensionar que ese dispositivo constitucional puede activarse con base en las conclusiones del INE. Ahora mismo los involucrados están litigando ante el tribunal haciendo valer sus derechos. Eso se vale. Pero lo que quiero señalar es que en términos de fiscalización la autoridad electoral está yendo cada vez más y quizás se ha perdido de foco. Y yo, si fuera uno de los sujetos políticos sancionados por el INE, pues estaría muy cómodo con el ataque al INE porque es contra ellos y no contra mí, que fui el que recibió y gastó dinero opaco. Pues la verdad muy interesante, muy importante lo que están diciendo. Yo además agradezco que lo digan con tanta claridad y que lo digan acá, desde Observatorio, desde TV UNAM, que además es un programa que hay que decirlo, ustedes conocen muy bien, porque junto con ustedes lo fundamos hace ya 6 años. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos aquí a Observatorio Semanal en TV UNAM. Quédense con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Observatorio Semanal, hablando de elecciones, de las elecciones pasadas y de las elecciones futuras. En 2007, Lorenzo, una de las grandes discusiones alrededor de la reforma electoral de aquel año tuvo que ver con las reglas de la proyección de las elecciones en radio y televisión. Digamos, fueron esas reglas muy discutidas, muy cuestionadas por los propios propietarios de los medios de comunicación, y tengo para mí que fueron uno de los factores que empezaron a generar un contexto de animadversión contra las autoridades electorales por parte de algunos actores con mucha capacidad de difusión pública. ¿Cómo está ahora la relación del INE con esas reglas, de los actores políticos con los medios de comunicación, de los propietarios y concesionarios de medios de comunicación hacia las elecciones? En fin, ¿qué hay por ahí? Mira, yo creo que es un modelo, el de comunicación política, que lleva ya 10 años operando prácticamente, que ha logrado ya un grado de madurez y de consolidación y de eficacia bastante probado. Quedaron atrás, hay que decirlo, los tiempos de las confrontaciones a que tú hacías referencia, muy ríspidas, muy lastimosas, incluso para el propio y lesivas para el propio Instituto entonces Federal Electoral, y lo que hoy tenemos es un grado de cumplimiento altísimo. Okay. Esto hay que decirlo, es el resultado. Hombre, mira, estamos hablando de que las pautas que el INE, es decir, las transmisiones que el INE ordena
como administrador de los tiempos del Estado para fines político-electorales en radio y televisión, están teniendo un índice de cumplimiento elección tras elección por arriba del 99%. Se ha logrado un entendimiento con el paso del tiempo bastante bueno con los titulares de las concesiones. La gestión del modelo ha ido evolucionando, ahora estamos también transmitiendo o gestionando los espacios en televisiones de paga, en televisión restringida. Y yo me atrevería a decir que esto es el resultado, insisto, hay que reconocerlo, de un compromiso de cumplimiento de la ley, de sus obligaciones por parte de los concesionarios, pero también pues, de la eficacia del monitoreo que el INE realiza y que ha llevado en el pasado incluso sanciones muy gravosas a quienes incumplieron estas reglas. Pero yo creo que, y no veo un problema mayor, digámoslo así, hacia adelante. Siempre es objeto de discusión. Como tú sabes, ahora ya se cerró la ventana, digamos, la posibilidad de que haya cambios a las leyes de cara a la elección de 2018. Después de 2019 seguramente habrá quien querrá insistir en volver a discutir el modelo. Pero yo creo que hoy el tema se ha transferido, digámoslo así. Eso es lo que quería preguntar. ¿No será que lo que pasa es que los medios tradicionales son menos relevantes ya para hacer política? Cada vez más, sin duda. Sí, las redes sociales. Cada vez más, es decir, creo que ahora el nuevo ámbito de discusión se encuentra justamente en las redes sociales, y esto se ha traducido en discusiones al interior del propio instituto y respecto del instituto, es decir, frente al instituto, a propósito de, por un lado, la pretensión o la exigencia de algunos de regular lo que ocurre en las redes sociales, cosa que el instituto taxativamente ha sido renuente, digamos, a hacer, entre otras cosas porque resulta prácticamente imposible la regulación de las redes sociales, a menos que nos encontramos en regímenes como en China o en Arabia, en donde existe un control total, digamos, por parte del Estado, pero en donde sí hemos puesto el énfasis, y en esto hemos sido intransigentes, es en la identificación, pero en la detección, pues, y en la regulación del uso del dinero en las redes sociales. Porque una cosa es la red social como un espacio de expresión en donde nosotros hemos sido defensores. Hay quien nos ha acusado de querer regular las redes sociales, lo digo con todas las letras, es total y absolutamente falso que estemos regulando la discusión pública en las redes sociales, pero en donde sí nos hemos metido, e incluso hemos emitido regulaciones, ha sido sobre el uso del dinero para la promoción o la difusión en redes sociales. Pero eso es relevante desde el punto de vista de la fiscalización, es decir, ¿cuesta mucho las redes sociales? No sé, lo pregunto desde la genuina ignorancia. A ver, las redes sociales son cada vez más un vehículo de acercamiento y transmisión de información para fines comerciales y también para fines políticos. Es decir, si antes lo que se hacía era poner pendones en las calles, pues hoy lo que preparas son videos, mensajes, infografías que van por Twitter, por Facebook, Instagram, en fin, las grandes personalidades del espectáculo, así es como se venden. Es costoso tener promoción. Cualquiera de nosotros puede usar Twitter, de la gente que nos ve, mandar mensajes, y eso no cuesta. Pero también puedes contratar que las empresas potencien el alcance de tus mensajes. Y nosotros hemos hecho requerimientos como INE a distintas empresas, y Facebook en particular ha sido una empresa transnacional que ha colaborado mucho con la Autoridad Electoral Nacional y nos ha dado evidencia de cientos de miles de dólares gastados por candidatos mexicanos en Facebook sin que se lo reporten a la autoridad electoral. De hecho, algunos de los rebases de topes de campaña que hemos determinado es gracias a evidencia que nosotros encontramos de Facebook que nos dice nos están pagando por potenciar sus mensajes. Nosotros vamos a ver los informes de los partidos, no acreditan el pago que han hecho a estas transnacionales y de esta manera nosotros estamos sancionándolos. ¿Se vale invertir en redes sociales? Sí. Lo que no se vale es ocultar el dinero. En las conversaciones que hemos tenido con otras autoridades electorales del mundo, todo el mundo estamos preocupados por eso. O sea, la política se está moviendo a las redes sociales, los mensajes virtuales, y eso cuesta dinero. No le cuesta
a un ciudadano, no le cuesta a un estudiante, pero a una empresa, a quien quiere hacer una campaña política, se le abre ahí una ventana de oportunidad, de inversión, y puede haber mucho gasto. Ese gasto tiene que ser reportado ante la autoridad electoral. Y sobre lo otro, yo creo que la televisión y el radio tienen una importancia todavía muy importante, sobre todo en algunos segmentos de la población que están pues con el radio encendido todo el día, en los automóviles, en los domicilios, en los centros de trabajo. No todo mundo está en las redes sociales, son más los jóvenes, y sigue teniendo su importancia. Yo creo que lo del modelo de comunicación, además de que pues no va a haber un cambio, afortunadamente, tenemos ahí uno de los elementos que contrastan mucho ahora con estos discursos que vemos de estamos en elecciones de Estado. A ver, las oposiciones tienen garantizado en México todos los candidatos, incluso los independientes, a radio y la televisión, 82 mensajes al día durante campaña de 30 segundos en cada canal de tele, en cada estación de radio. Eso no lo hay en el mundo. Ese piso de equidad que la Constitución le da a los actores políticos mexicanos va a estar presente en las elecciones del año que entra. En las elecciones, simplemente en la campaña que va a ir de abril al final de junio de 2018, en esos 3 meses, en esos 90 días, el INE va a pautar más de 23 millones de spots de los distintos candidatos. Eso no ocurre en otro lugar del mundo. Aquí, en México, la gente se queja de que hay demasiados anuncios de los candidatos. Bueno, quizá no es el mejor modelo de comunicación, pero qué bueno que no nos estemos quejando de censura o de que no podemos conocer a las voces más críticas. Las voces más críticas contra el gobierno, contra los gobiernos locales, van a estar en la radio y la televisión, y eso lo garantiza el modelo electoral mexicano, y yo creo que es uno de los activos que tenemos. Sin que esto dependa de la capacidad económica. Y creo que esa ha sido la apuesta. Es el éxito de la reforma. Es que esa ha sido la apuesta de los últimos 20 años, desde que la equidad se colocó en el centro de las preocupaciones del debate electoral. Por un lado, por la vía del financiamiento público, que vale la pena discutir. Hoy, para el próximo año, estamos aplicando una fórmula que no le toca definir al INE. La fórmula está en la Constitución. Estamos hablando de un financiamiento público para los partidos políticos del orden de 6.500 millones de pesos. Y eso también genera mucho enojo en la gente. Por supuesto, ¿no? Y yo creo que como ocurre en toda sociedad democrática, esto tiene que ser objeto de una discusión permanente. Ha habido muchas iniciativas, bienvenidas esas iniciativas. Hoy no se pueden modificar ya las reglas, pero para adelante yo creo que hay que discutirlo. Y lo mismo lo del modelo de comunicación. Tal vez el spot no es la mejor manera de utilizar este espacio, pero lo tenemos. Y eso es una garantía para entender a la equidad, para garantizar la equidad entendida como un piso mínimo. En la discusión que hemos tenido en los últimos tiempos, me da la impresión que hay quien está viendo a la equidad no como un piso, no como un punto de partida, sino como un techo, es decir, como un punto de llegada. Y esto nos ha llevado a algunos excesos interpretativos. Pero en México, todo candidato, independiente o de partido político, tiene condiciones mínimas para competir con un grado de equidad de entrada en las contiendas electorales, y eso no ocurre, como decía Ciro, en muchos de los países del mundo. Se nos está acabando el tiempo y quería, Ciro, preguntarte algo. Lorenzo nos ha dicho con claridad que lo que él esperaría de la opinión pública, de la ciudadanía, es un seguimiento crítico, pero con objetividad de las decisiones y de la actuación de la autoridad electoral. Y creo que es una posición que al menos a mí me convence. Desde tu punto de vista, ¿tú qué esperarías de esta opinión pública que pues, es muy variada, pero en algunos casos genera mucho encono en contra de las instituciones electorales? Bueno, yo creo que hay un gran consenso en México y que es el principal activo que tenemos. Nadie se está planteando que no haya elecciones el año que entra. No hay ninguna corriente de opinión que no diga que el próximo presidente o la próxima presidenta se va a elegir el primer domingo de julio, que esas elecciones las van a organizar ciudadanos, que van a ser vecinos de los electores los que van a instalar las casillas, y que quien va a hacer todo ese trabajo preparativo va a ser el INE, que se va a votar con la credencial para votar del INE. Es decir, esa gran fuerza de opinión, esa energía alrededor de las elecciones es un activo democrático que tenemos delante de nosotros. Mientras tendremos pues distintos puntos de vista controversiales. Yo no espero ninguna condescendencia, espero comprensión a una actividad
que es fundamental. Nosotros lo que vamos a hacer es garantizar que haya alrededor de 156,000 casillas en cada rincón del territorio nacional para que 87 millones de mexicanos y mexicanas se acerquen a votar en libertad por quien quieran que los gobierne y los represente. Y tenemos la incertidumbre del resultado, una enorme incertidumbre, pero esa es la única incertidumbre legítima en democracia. Sabemos, uno, que el INE va a organizar las elecciones, que cada quien va a votar con su credencial para votar, que va a votar en una mampara donde va a elegir a quien quiera en secreto, que esa elección, como decía, los votos los van a contar los propios ciudadanos, que esa noche tendremos resultados publicados en el PREP, por internet, casilla por casilla, que tendremos un conteo rápido, que Lorenzo dará un resultado hacia las 11 de la noche diciendo cómo se perfila la elección, y pues ese es nuestro trabajo. Lo demás es la disputa política, ahí tendremos mucha electricidad, mucho encono, pero, insisto, yo creo que el gran activo es que todos sabemos que es por la vía de las elecciones como vamos a definir gobiernos y representación. El tiempo es cruel, tan cruel que el programa... Un trabajo que ya comenzó. La elección de 2018, aunque comenzará formalmente el 8 de septiembre próximo, ya están ahora trabajando. Ha comenzado para el INE desde hace más de un año y hoy mismo estamos definiendo las reglas, las condiciones, los últimos ajustes de tuerca de cara a la elección. Pues muchas gracias a los dos, en verdad, presidente, consejero, muchas gracias por estar aquí en TV. Gracias por invitarnos de vuelta a casa. Al contrario, y además ambos profesores universitarios de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de Observatorio Semanal y nos vemos aquí como todas las semanas el próximo domingo en TV UNAM.